he estado haciéndome algunas preguntas y bueno, hoy voy a hacer preguntas y respuestas en voz alta, quizás para muchos de ustedes. Si me pueden traer un poquito de agua también les agradezco. ¿Qué es lo que Dios espera? Yo soy muy pensadora, así que me he estado preguntando a lo largo de este tiempo difícil de pandemia, ¿qué es lo que Dios espera? Porque las cosas están cambiando tanto, están sucediendo tantas cosas tan rápidamente que a veces no sabemos cómo enfrentarlas, tenemos muchas pérdidas, lutos, cambios completos, giros completos en nuestro destino. Así que, ¿qué es lo que Dios espera? Me preguntaba yo. Y bueno, a veces nosotros hacemos preguntas que no obtienen buenas respuestas, porque de hecho las preguntas ya son malas. Y por lo tanto el Señor también nos corrige de cómo nosotros tenemos que preguntar. Así que, porfa, esto no está funcionando. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué estás haciendo? No sé si usted se identifica conmigo de preguntarle en circunstancias difíciles, esta que estamos viviendo u otras. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo, Señor? ¿Cuáles son las instrucciones? Porque de hecho esperamos y no nos equivocamos de que la relación con Dios, de Dios con nosotros, sus hijos, su pueblo, es lógico, diferente al resto de las personas. Así que también esperamos y Él espera que nosotros atravesemos las crisis y los momentos difíciles de una manera diferente al resto. Esa es la expectativa del Señor. Así que cuando yo le decía al Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son las instrucciones? Por supuesto que Dios me corregía y me devolvía con otra pregunta. ¿Por qué? Porque fíjense que mi pregunta tiene que ver con ¿qué voy a hacer yo? Yo que soy la solución a estos problemas. Yo que me muevo por la ley del esfuerzo y que necesito hacer algo, y por el algo que yo hago, Dios me va a responder adecuadamente. Miren el tipo de pregunta que nosotros hacemos, o yo hago o hice muchas veces, y el Señor me devuelve una pregunta y me ubica en la importancia del tema. No es lo que yo hago, sino quién soy yo. Me dice el Señor, no es lo que vos vas a hacer, sino ¿estás enterado de quién eres con respecto a mí? Dice el Señor. ¿Sabes quién eres para mí? ¿Entiendes el lugar que te di dentro de mi plan? De paso, entiendes que estás caminando mi plan, no el tuyo, y puedes ubicarte en el lugar que yo te di dentro de mi plan. Así que el Señor me respondía, insisto, esta era mi manera de pensar, con una pregunta, porque Él me sacaba de esa idea de qué tengo que hacer a esa otra que es más clara. ¿Quién eres? ¿Y quién eres dentro de mi plan? Y entonces me encontré con el libro de Hebreos que le sugiero que lo lea por completo, espectacular. Y aquí el autor está haciendo una comparación de cómo los judíos se relacionaban o se relacionaron en la antigüedad, en el tiempo de Moisés, con Dios. Y dice que ellos, así como estábamos cantando hace rato las nubes, ellos se encontraban frente a la montaña y era un lugar un poco temible, un torbellino, tinieblas, oscuridad, que el mismo Moisés que conocía al Señor dice que a veces quedaba como espantado. Pero en el libro de Hebreos hace la comparación de ellos con nosotros. En cambio dice, ustedes han llegado al monte Sión, que no es temible, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. Hay incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Y no solamente está hablando del tiempo final, cuando todos como pueblo de Dios nos encontremos frente al Creador, sino está hablando de la hora, del cambio completo de posición y de identidad que tenemos nosotros con respecto a Dios. Ya no estamos tan separados ni tenemos que atemorizarnos frente a Dios como el pueblo en los tiempos de Moisés, frente al monte. Nosotros ahora somos pueblo de Dios. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios. Me encantó esta idea, porque no solamente está hablando de mi futuro, está hablando del ahora. Ustedes y yo hemos llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Así que primero no es qué es lo que tengo que hacer, sino que primero es quién soy yo. Bueno, primero que eso, quién es Dios. Y segundo o tercero, quién soy yo con respecto a Dios.
Porque lo que Dios hizo para nosotros es maravilloso. Ustedes y yo hemos llegado a la congregación de los primogénitos. Y no quiero ser altanera con decir esto que habla acerca del futuro, pero también habla acerca de la hora, porque Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito de entre los muertos. Y nosotros somos su iglesia, su cuerpo. Y qué espectacular. Por eso es que el Señor me corrigió y me dijo, no se trata de qué primero, aunque hay un qué, sino de quién eres. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. A causa de la fe nos hemos unido con aquellos héroes de la fe que pasaron primero que nosotros. Y ojo, que me estoy incluyendo yo y a ustedes entre los héroes de la fe. En el capítulo 11 de Hebreos usted puede ver esa lista espectacular. Nos hemos unido, estamos enlazados con lo que nos precedieron. Nosotros ahora estamos caminando este tiempo dentro del plan de Dios y nos vamos a unir con otros que vienen después de nosotros si es que el Señor no llega antes. Los que ya están en el cielo, dice, ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Es que no podemos estar pensando que vamos a atravesar bien esta temporada o cualquier temporada, porque los tiempos difíciles no solamente son los de ahora. No podemos creer que vamos a atravesar bien estas temporadas si no entendemos quién es Dios, cuál es su plan y quiénes somos nosotros con respecto a su plan. Y después de eso, recién vendrá el ¿qué hago? ¿Cuáles son las instrucciones? Porque si no entendemos esto, vamos a estar un poco desubicados, porque la pregunta entonces, ¿estamos entendiendo nuestra posición? ¿Estamos entendiendo quiénes somos para ubicarnos a la altura del desafío de este tiempo? Que no solamente es una pandemia que no sabemos cuánto termina, sino que son los últimos tiempos. Y el problema es que a veces, como estamos metidos aquí en Santa Cruz y en los problemas que suceden acá, que son bien chistosos muchos de ellos, y ya sé que usted se está imaginando varias cosas, perdemos de vista lo que está sucediendo a nivel global, a nivel mundial, y todas las señales que están declarando a gritos que el Señor viene pronto. El Señor viene, el Señor vuelve, como lo prometió. Así que miren lo que sigue diciendo Hebreos. Les animo a leer el libro de Hebreos, es espectacular. Por eso atentos, dice. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, sigue hablando de Moisés, mucho menos nosotros. Si desechamos al que amonesta, es decir, nos habla, nos exhorta desde los cielos, la voz del cual entonces, dice, en aquella época, esa época que estábamos cantando sobre la nube de la gloria del Señor, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero que ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Está anunciando lo que va a venir. Y qué importante es que nosotros como iglesia, pueblo de Dios, leamos la palabra del Señor, leamos también lo que está sucediendo, pero más que eso, leamos la palabra del Señor, que describe exactamente lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Para que entonces nos ubiquemos como pueblo de Dios en la orden. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es tu puesto? ¿Cuál es tu lugar? ¿Qué es lo que Dios espera que hagas? ¿Dónde el Señor quiere que inviertas tu tiempo y tu energía? Los últimos años que te quedan, que nos quedan, me incluyo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción, atentos a esto,
indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Cuando yo leía esto, qué descripción espectacular de lo que nos ha acontecido en este tiempo, como una muestra de los sacudones que vamos a experimentar como, no solamente como pueblo de Dios, sino en general, como humanidad. De ahora en adelante, cada vez más constantes los desafíos, cada vez más constantes las pruebas, cada vez más claras las cosas que tenemos que hacer y con las cuales tenemos que luchar. Dice, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y entonces yo le pregunto lo que me pregunté, ¿qué es lo movible? Y yo le respondo a usted con una pregunta. Cuando estabas frente a la muerte, frente a la pérdida, cuando experimentabas ese indescriptible dolor, si ha sido en este tiempo, o ese momento tan difícil de tu vida si ha sido en otro tiempo, ¿qué es lo que dejó de importarte? Y yo respondí, porque en estos últimos más de 1 año y medio realmente que ha sido prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y entonces en esos momentos de prueba, descritos ahí un poquito en esa pregunta, ¿qué es lo que dejó de importarme? Todo dejó de importarme. ¿Qué es lo que dejó de importarte? ¿Te importaban tus proyectos que los ibas a perder porque estabas ocupado en otra cosa más importante? ¿Te importaba tu dinero? Obviamente que con dinero se logran muchas cosas, pero cuando ni el dinero te puede salvar, ¿te importaba el dinero? ¿Estabas preocupado por tu ropa? ¿Estabas preocupado por tu aspecto? ¿Estabas preocupado por ese problema que tenías con cierta persona antes? ¿Acaso no se despejó tu visión? Al menos para mí se despejó todo. Justamente aquellas cosas que más atesoramos pasaron a un segundo, tercer, cuarto y ni siquiera tenían lugar en nuestra vida. Eso es lo movible. Todo eso que ya no te importa en ese momento crucial de tu vida, de dolor, de angustia, de pérdida, de luto, eso es lo movible. ¿Y qué es lo inconmovible? Otra pregunta. Si perdieras absolutamente todo, cuando digo todo incluyo a tu familia, tus seres queridos, todo, ¿qué será lo único que te va a quedar? ¿Qué será lo único que va a prevalecer en ese momento? Que puede ser también en ese momento de la propia muerte. Porque muchos de nosotros hemos pensado en eso y ha sido bueno pensarlo en este tiempo de pandemia. Cuando se van las personas alrededor nuestro y bueno, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Qué es lo que te queda? Lo inconmovible. Lo inconmovible es lo que te queda. Que hablando para nosotros como iglesia del Señor es Jesús, es la vida de Dios en nosotros. Es esa pertenencia a la congregación de los primogénitos. Es la pertenencia a ese gran grupo de personas, la Jerusalén celestial, que un día se reúne con el Señor. Algunos que nos precedieron en la fe, nosotros y otros que estarán luego que nosotros pasemos. El Señor lo anunció, por eso es que se lo puse en el pasaje anterior. Hebreos 12 sigue Hebreos, el 99% de los pasajes de hoy, que son varios, por eso quiero apurarme, son de Hebreos. Puesto, dice entonces, que recibimos un reino que es inconmovible. No recibimos un reino aquí en la tierra, aunque nosotros estamos tratando de construir reinos, reinitos aquí en la tierra. Pero no recibimos un reino que es inconmovible, puesto que recibimos más bien un reino que es inconmovible, demostremos gratitud
mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí en la palabra de Hebreos hay una corrección y que viene muy a tono con lo que hemos experimentado en todo este tiempo. Todavía seguimos aferrados a las cosas movibles. Y no digo que sigamos viviendo, tenemos que vivir. Algunos se van a casar, otros están estudiando, otros están pagando deuda, otros están buscando un nuevo trabajo, otros están expandiendo sus límites. Pero no podemos perder esto de vista, porque si no, es que no aprendimos nada. Creo que eso es lo que el Señor nos dice, es que no aprendieron nada. Y frente a esto yo le pido al Señor y le transmito a ustedes quizás, yo le digo, Señor, que no me olvide. Que no me olvide de las lecciones en el momento de la crisis. Que no me olvide de las lecciones en el momento de la pérdida. Que no me olvide. Porque después de que pasa la pérdida o el luto, te quieres acordar y estás como si nada, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Esa es nuestra naturaleza. Pero pidámosle al Señor. Porque nosotros hemos recibido un reino inconmovible, donde Jesús es el Rey. Nosotros somos en Él, parte de Él, qué espectacular. Pero somos parte de su reino también. Y cuando todas las cosas pasen, Él va a prevalecer juntamente con su palabra y nosotros también. Bueno, yo no sé si usted lo cree. Yo no sé si usted lo cree. ¿Quiénes son parte de la congregación de los primogénitos? ¿Quiénes son? ¿Ustedes son parte de la congregación de los primogénitos? ¿Ustedes allá? Yo soy parte de la congregación de los primogénitos y usted también. Por eso es que el Señor en esta mañana nos quiere ayudar un poco para darnos algunas herramientas, quizás algunas maneras de pensar para enfrentar este tiempo y no confundirnos. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué espera que hagamos? Miren, nosotros después de semejante descubrimiento del reino inconmovible del cual somos parte, todavía seguimos preguntando, ¿y cuáles son las prioridades? ¿Y qué tengo que hacer? Queremos siempre paso 1, paso 2 y paso 3 porque siempre pensamos que tiene que ver con el hacer. Y en Juan capítulo 6, versículo 28 al 29, la gente le preguntó a Jesús, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y Jesús le respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Empezamos por acá. Empezamos por acá porque si no nos vamos a desviar también y nuestra mente se distribuye para diferentes ideas nuestras, la mayoría de ellas, porque los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos son como tus caminos, ni como los míos. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Y Jesús en persona dijo, lo único que Él quiere que hagan es que crean en mí, que yo soy al que Él envió. Así que caminaremos mejor este tiempo si creemos en Él, si creemos en lo que Él hizo, si creemos en lo que Él va a hacer. Y aquí puse algunas ideas y usted tiene que recuperar muchas otras. Él nos compró. Así que quiero decirte que tu vida ya no te pertenece, le pertenece al Señor. Él te compró por precio de sangre. Le pertenecemos. Él está sentado en el trono, aunque a veces nosotros sintamos que no parezca. Él está sentado en el trono en medio de esta pandemia. Así que mal haríamos en atribuirle al enemigo un poder que no tiene. Porque Satanás no tiene poder para definir el destino de ninguno, menos de la iglesia del Señor. Porque también otra vez digo, hay que diferenciar la relación de Dios con toda la creación en general y la relación de Él con su iglesia, con nosotros. Porque incluso con aquellos que no le conocen, el enemigo está haciendo de las suyas, está lanzado a hacer lo que quiere,
pero aún así, soberanamente Dios está por encima de él. Pero con respecto a nosotros, Satanás no tiene poder en absoluto, a no ser que nosotros a través del pecado le demos siempre la oportunidad de maltratarnos, porque al final de eso se trata el trabajo del enemigo contra nosotros aquí en la tierra. Pero Satanás no tiene poder, porque Jesucristo ya lo venció en la cruz. Por eso es que Jesús dice: lo único que Dios quiere es que crean en mí. Y esto significa en lo que yo hice también, y en lo que les digo que voy a hacer, en lo que les digo que estoy haciendo. Y por eso agrego ahí: Él va a volver. Él va a volver. ¿Lo cree? Él va a volver. Él ya va a volver, ya está volviendo, ya está a las puertas. Así como dice la palabra, ¿no es cierto? Los dolores de parto, la creación está gimiendo. Él va a volver. ¿Lo cree? Él va a volver. Él va a volver. Él va a volver y va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Por eso es que es importante que leamos la palabra. Y este mes de septiembre, que es mes de la Biblia, qué oportunidad para que nos recuperemos con la lectura de la palabra. Lea todo el libro de Hebreos. Hebreos 12:1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y hace referencia a todos los héroes de la fe que están en el capítulo precedente, en el 11. Puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Jesús, 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 Él por delante. Es más, cuando usted esté en ese momento de angustia, empiece: Jesús, 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 clame. Porque solamente mirándolo a Él vamos a poder atravesar los valles de pérdida. Por eso es que la pérdida es soportable cuando mantenemos la confianza en Dios. Porque en ninguna parte dice que no va a haber pérdidas. Creo que uno de los beneficios de esta pandemia precisamente es que entendamos que en ninguna parte se nos dijo que no iba a haber pérdidas. Se nos dijo que Él iba a estar con nosotros, que Él nos iba a acompañar. Se nos dijo que había una diferencia tremenda en las aparentes pérdidas de la tierra. Por eso, puestos los ojos en Jesús. En 2 Corintios 4, 17, 18 lo pone esto en orden cuando dice: porque esta leve, para nosotros es eterna, ¿no? Pero es leve, tribulación momentánea, produce en nosotros, dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ya se nos habló en las prédicas anteriores acerca de la prueba. Y revisamos la historia de José, por ejemplo, de Job. ¿Se acuerdan? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo pasé varios meses de este año preguntándome qué significaba ese peso de gloria, el peso de gloria. No mirando cómo, dice, vamos a poder captar esto, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjense cómo el Señor en su palabra nos hace una corrección a nuestra manera de vivir, que vivimos siempre apuntando a lo temporal, a lo que se ve, a lo que necesitamos, a lo movible. Y no es que no tenemos que tener o hacer. El problema es el lugar que eso ocupa en nuestro corazón y la falta de entendimiento que tenemos con respecto a eso y nuestra vida aquí en la tierra. Lo que perdemos de vista es quiénes somos en el Señor, que nosotros no pertenecemos a un reino aquí en la tierra, aunque vivimos aquí en la tierra para conquistar muchas cosas. Pertenecemos a un reino inconmovible,
que está en los cielos, donde se supone que tenemos que hacer tesoros. ¿Se acuerdan de la palabra? No hagan tesoros en la tierra, hagan en el cielo. Y eso tiene que ver con nuestra relación con Dios, con cómo nos ubicamos en su plan, con la obediencia que Él está esperando de nosotros. Nuestra fe, pero no solo la fe, sino las acciones de fe, solo pueden ir tan lejos como nuestra conciencia de la bondad y justicia de Dios. Esto lo puse acá porque fue también otra de las lecciones tremendas que yo obtuve en este tiempo de pandemia. Correcciones del Señor. Porque a veces nuestra fe no alcanza, de hecho siempre vamos a tener ese problema y vamos a tener que pedir más y más fe, pero nuestra fe no alcanza porque no conocemos realmente al Señor. O porque le conocemos mal. Y como le conocemos mal, nos relacionamos con Él de una manera equivocada. Y yo lo aprendí esto en una época muy difícil, muy oscura, de mucho dolor, mucho temor. La visita, ¿no es cierto?, de la sombra de muerte que hemos visto todos por este tiempo. Y ahí estaba yo orándole al Señor, tratando de negociar con Él como si pudiera, ¿no? Pero bueno, ahí en ese tira y afloje. Y el Señor me habló a través de la palabra de la historia de los talentos, ¿se acuerdan? De la historia de los talentos, donde dice que el Señor le entregó talentos, que era dinero en ese tiempo, le entregó talentos a sus siervos y Él se marchó, pensando en volver, y de hecho volvió, para ver qué habían hecho, cómo habían hecho producir, porque como Él era su Señor, la idea era que los siervos tenían que hacer producir lo que les dio. Historia que, dicho sea de paso, nos recuerda que eso hizo el Señor con cada uno de nosotros, nos dio a todos, a ustedes también allá en las casas, nos dio, y Él va a volver para chequear, en un sentido figurativo también, porque Él ya lo sabe, pero Él va a volver a chequear qué hizo cada uno de sus hijos con lo que Él les dio. Nos dio, me incluyo. Pero el Señor me habló a través de ese pasaje y hizo énfasis en esta parte, porque ustedes saben que le dio a uno 5, al otro 10, y bueno, el de 10 le entregó el doble, el de 5 le entregó el doble. Cuando vino a reclamar, ¿qué hiciste con los 10 que te di? Aquí está el doble. ¿Qué hiciste con los 5? Aquí está el doble. Lo multipliqué, bien, buen siervo y fiel, le dijo a cada uno de ellos. Pero llegó a este otro, y cuando el Señor me habló, vi que me radiografiaba en ese tiempo de negociación con Él, negociación entre comillas. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía, por eso lo puse en mayúscula, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Miren cómo este siervo conocía de mal, o no conocía a su Señor, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y resaltaron estas palabras en ese momento para mí, porque es como que el Señor me decía: ¿así me conoces? La verdad es que así me estás conociendo, y por eso te estás relacionando conmigo de la manera en que te estás relacionando. Por eso inclusive estás orando como estás orando, porque yo estaba ahí orando por mi necesidad, pidiéndole cosas, temiendo cosas. Y si usted lee esta historia en Mateo capítulo 25, que continúa, el Señor le responde y le dice: así que, yo me lo imagino así al Señor, así que eso pensaba de mí, así que soy duro, así que, ¿cómo dice? Ciego donde no siembro, recojo donde no esparzo. ¿Saben qué? Sentí como que el Señor hablaba con ironía hacia mí, ¿no? Así que así me conocías. Y por supuesto la historia
continúa diciendo que le iba a quitar a ese siervo eso que tenía porque no lo supo administrar y le iba a dar a otros. Pero yo concluí de ahí con esta idea que les acabo de colocar. Nuestra fe y acciones de fe solo pueden ir tan lejos como nuestra conciencia, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de la bondad y justicia de Dios. Porque Dios no es uno que quiere cosechar donde no sembró. Dios no es uno que quiere cosechar donde no sembró. Yo lo entendí. O sea, Dios ha puesto en cada uno de nosotros lo necesario para hacer lo que tenemos que hacer. No es un Dios autoritario, un jefe exigente, perfeccionista, que no se conforma con nada, que quiere castigarnos solamente, que quiere exprimirnos, que nos está pidiendo más, nos pide más y más y más y más. ¿Y de dónde si no nos ha puesto nada en nosotros? No es ese Dios. Así que la conciencia que cada uno de nosotros tengamos de quién es Dios se va a reflejar en la forma en que nosotros nos relacionamos con Él, en la forma en que oramos y en la forma que enfrentamos este tiempo difícil u otro tiempo difícil. Tenemos la capacidad en Él de confiar, porque Él ha puesto en nosotros una medida de fe. Pero la pregunta es, ¿podemos confiar en la bondad de Dios, en la hermosura del Señor en medio de la prueba, en medio del luto? Y sí, la verdad es que sí, porque la hermosura del Señor se ve en medio de la prueba, se ve en medio del dolor. Incluso si pierdes aquello que estás esperando, incluso si la respuesta de Él no es igual a la que esperas, podemos experimentar la hermosura, el amor, la bondad, la majestad del Señor. Esa es la verdad. Es más claro lo que tenemos que hacer cuando entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Vuelvo con la idea con la que inicié. Porque creo que lo que Dios quiere es corregir nuestra manera de relacionarnos con Él y movernos rápidamente a la intimidad con Él. Porque ese es el lugar seguro en el medio de la prueba. Y las pruebas no van a acabar. No sé cuándo acabará la pandemia, nadie lo sabe, pero las pruebas no van a acabar, los desafíos no van a acabar. Es más, como muchas veces digo, muchas de las cosas que nosotros logremos en este tiempo, esas victorias personales en nuestra relación con el Señor, en medio de los tiempos difíciles, van a ser la plataforma en la que se van a subir aquellos otros que vienen después de nosotros. La congregación de los primogénitos, de los cuales nosotros somos parte. Y tenemos el honor en este tiempo de caminar juntamente con nuestro Señor, que es la cabeza de la iglesia, una temporada estratégica, una temporada estratégica. Por eso es que tenemos que ubicarnos. Y déjenme compartirles estos pasajes para cerrar. Hebreos. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, seguro que sí. Cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo. Si estaban caminando medio torcido, corran por un camino recto y parejo para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Lo que me trae recuerdo que incluso en medio de este tiempo, las decisiones de obediencia que cada uno de nosotros tomemos, ese camino de santidad que Dios está esperando, nos va a traer sanidad y libertad. Parece que usted está perdiendo, pero Dios lo puede estar sanando. Parece que usted está en un lugar de oscuridad, pero puede ser que Dios lo esté liberando. Porque el camino de santidad, eso es lo que hace. Cuando nosotros lo caminamos muy junto al Señor en obediencia. Pero no somos nosotros de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Hebreos 10, somos los fieles.
Me encanta eso. A ver, levanten la mano los fieles. Levanten la mano los fieles. Levanten la mano los fieles. Los fieles. Claro que nosotros vemos la palabra fieles y decimos, no, no soy yo. Y nos queremos escurrir ahí en la silla. Sí soy yo. Sí soy yo. De vuelta, levanten la mano los fieles. Usted tiene lo necesario. Yo también. Para caminar este tiempo, solamente tenemos que ubicarnos en la identidad y en la posición. Y hasta aquí terminamos, vamos a orar. Incline su rostro ahí. Yo no sé qué es lo que Dios le ha hablado en esta mañana. Pero definitivamente Dios trae una corrección para nosotros. Y si usted no ha estado consciente de quién es en el Señor, o quizás está consciente en la mente, pero no ha llegado eso a como una revelación al corazón que le dé fuerzas, que le dé ánimo, que le dé visión para este tiempo. Empieza a reconocerlo eso delante del Señor. Si usted ha estado entre aquellos que cuando dije los fieles, ni siquiera se animaba a levantar la mano por algún motivo, tome tiempo ahí con el Señor. Si quizás cuando yo mencioné la tremenda y espectacular idea de la congregación de los primogénitos, usted tampoco se sintió que ese era su lugar, tome tiempo ahí con el Señor y dígale, Señor, perdóname. Perdóname porque a veces pienso que se trata de mí, de mi hacer, de mi lograr. Y hoy me doy cuenta que tiene que ver con lo que tú hiciste. Con lo que tú hiciste al enviar a Jesús a morir por mis pecados. Perdóname porque a veces cuando se habla de santidad y quiero pensar que tiene que ver con lo que yo hago o no hago, perdóname porque aunque eso es parte de lo principal, es que Jesús pagó el precio por mis pecados. Y yo te pido perdón, Señor, porque lo pierdo de vista. Y si es su caso, pídale perdón al Señor. Perdóname, perdóname. Perdóname porque me veo incluso inferior a todo esto que acabo de escuchar. Perdóname. Lávame con tu sangre, Señor. Lávame con tu sangre. Lava mi mente. Lava mi corazón, Señor, en esta mañana. Es más, si alguno de ustedes, el Señor le ha recordado, le está recordando pecados, ahí mismo aproveche y dígale, Señor, perdón, 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 no entendí, no lo vi. Perdón, me desvié, me distraje, perdón. Estoy más ocupado aquí en la tierra que en lo del cielo, perdón. Póngase a cuenta con el Señor, esta es la oportunidad. Porque el Señor quiere que usted salga de aquí, pero con todas las pilas puestas, recordando quién es, recordando qué tiene. Perdónanos, Señor, lávanos con tu sangre, lávame con tu sangre, Señor, lava mi mente, lava mi corazón. Y hoy te pido, Señor, que me recuperes en la identidad. Recupérame en la identidad. Recupérame en la fe. Recupérame en las fuerzas. Pídale usted al Señor. Pídale que el Señor capte el anhelo de su corazón. Pídale. Dígale, Señor, yo no quiero quedarme igual. Yo quiero entender. Yo quiero conocerte, no quiero seguir relacionándome contigo, conociéndote mal. Quiero conocerte como quien tú eres. Quiero captar lo que tú tienes. Quiero captar lo que esperas de mí. Gracias, Señor, dele gracias. Y ahora pídale al Espíritu Santo que venga sobre usted. Dígale, Espíritu Santo, ven sobre mí. Porque el único que nos va a recuperar en la identidad, el único que nos convence de pecado es el Espíritu. Y dígale, Espíritu Santo, ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí. Abre mis ojos espirituales. Ore, anhele ahí en su corazón. Dígale al Señor, Señor, abre mis ojos espirituales para que yo entienda, para que yo vea, para que yo sepa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque lo que pedimos conforme a tu voluntad tú lo haces, Señor. Y yo oro en el nombre de Jesús por tu iglesia aquí en este lugar, Señor, por los redimidos de este lugar.
Señor, oro en el nombre de Jesús por tus hijos e hijas, la congregación de los primogénitos, Señor. Parte de esta congregación somos nosotros, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Y Señor, te pido que abras los ojos espirituales. Señor, que ellos entiendan a qué han sido llamados, cuál es la esperanza que tienen en Jesús y cuál es la supereminente grandeza del poder que actúa en aquellos que creen. Espíritu Santo, desciende, desciende, desciende. Señor, ahora mismo también rompe cadenas, rompe ataduras. Señor, rompe con todo bloqueo de la mente, del corazón. Se rompen cadenas ahora en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu de Dios que está en este lugar y desciende, se mueve con libertad. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad en tu mente, hay libertad en tu corazón. Hay libertad para captar lo de Dios, para creerle, para entender, para saber, para ver lo que no veíamos. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesús. Incluso alguno de ustedes que ha estado atado a lo de atrás, al pasado, se rompe ahora esa historia en el nombre de Jesús. Esa culpa, esa vergüenza, ese peso se corta ahora en el nombre de Jesús, porque la sangre del Cordero nos lava, nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, tu sangre nos redime, tu sangre nos justifica, tu sangre nos santifica. Gracias, Señor, tu sangre nos sana, nos purifica. Gracias, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.